Hola, soy Elizabeth Bernal y esta es mi exposición sobre historia de la comunicación. Bueno, la historia de la comunicación, según se tiene conocimiento, empieza con el Australopithecus. Se dice que se comunicaba básicamente mediante señas y algunos sonidos que lograba hacer. Este tipo de comunicación nosotros vemos que aún es vigente, por decirlo de alguna forma. Si vemos, los bebés empiezan comunicándose de esa misma forma, como en el caso en el que extienden las manos a las madres para hacerles entender que los alcen, y pues eso también lo vemos nosotros en nuestra comunicación cuando nos referimos a la comunicación no verbal. Cuando, por ejemplo, nos hacemos señas o gestos, estamos haciendo o nos estamos remitiendo a al mismo tipo de comunicación. Posterior a esta primera fase, en la que eran solamente como pequeños sonidos y señas, vienen las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres básicamente las hacían para lograr informar a otras personas que llegaran o a ellos mismos si volvían al mismo lugar, cuáles eran las características del espacio en el que estaban quedándose. Esto teniendo en cuenta que las culturas tribales de la época pues tenían la costumbre de estar movilizándose. Entonces se dejaban información acerca del espacio, del terreno y de las condiciones y características. Esta necesidad comunicativa se vino transformando y también tenía que ver un poco con el estar narrando temas ya de tipo espiritual o religioso, de las que ellos pues creían en esa época. Estas pinturas rupestres se encuentran en muchos lugares del mundo. Uno de ellos es Egipto y pues aquí en Colombia también las encontramos, algunas en el Guaviare y en diferentes regiones del país. Respecto a este tema, se empiezan a ver como puntos en común en los que ellos empiezan a comunicar más o menos con símbolos similares, y es por esto también que se empieza a hablar de que puede que exista una raíz general o una raíz como igual para diferentes tipos de lengua y de comunicación. Esta es una teoría del estructuralismo que pues hasta el momento todavía no ha sido 100% comprobado, pero sí es claro que hay algunos puntos de encuentro en las lenguas a pesar de la distancia geográfica. Esta es también como una de las justificaciones que nombran, por ejemplo, en alienígenas ancestrales para decir o para justificar que la teoría que tienen acerca de que en algún momento de la prehistoria hubo un encuentro con culturas alienígenas. Bueno, posterior a esta parte de las pinturas rupestres viene lo que fueron las señales de humo. Estas señales de humo se utilizaron, por ejemplo, en la muralla china para poder informar a personas que estuvieran muy lejos acerca pues de las cosas que estaban pasando dentro de la muralla. Esta parte es muy importante en el sentido de que se empiezan a preguntar acerca de la comunicación a larga distancia, que es como uno de los aspectos que va a venir a marcar en general todo lo que es la historia de la comunicación. La comunicación siempre busca romper barreras, lograr pues la comunicación no solamente presencial, sino también lograr el romper con la distancia y llevar la comunicación más allá de ciertos espacios. Bueno, posterior a esto ya empieza a desarrollarse como tal las lenguas. Y en este desarrollo, para hablarles de este desarrollo de las lenguas, les traje una frase o un fragmento del diálogo que sale en la película La Llegada, y bueno, les voy a leer. Entonces dice: el lenguaje es el cimiento de la civilización, lo que une a un pueblo, es la primera arma usada en un conflicto. Y esta parte pues va a ser muy importante, ya lo iremos viendo ahorita en diferentes momentos de la historia de la comunicación, como si efectivamente la comunicación, y también veremos de cierta forma las artes, empiezan a ser utilizadas como un instrumento más dentro de la guerra.
les traje también una imagen que es de la película El nombre de la rosa, que es pues basada en el libro El nombre de la rosa, y es una imagen en la que se muestra a los escribientes, que eran estas personas que se sentaban en la Edad Media a transcribir los libros para lograr hacer como una especie de imprenta o manual para poder hacer las reproducciones de los libros. Esta parte también es muy importante porque venimos en el arte de lo que es el taller del artista, donde los artistas van y aprenden con otros artistas profesionales y aprenden a partir de hacer la imitación de este tipo de acciones, y también el grabado empieza a ser parte de estas reproducciones de los libros. Este es un aspecto muy importante en cuanto a la inclusión del arte como tal en la comunicación, porque vemos cómo el arte empieza a ser aplicado. Entonces empezamos a hablar de las artes aplicadas y se empieza a hablar un poco de una distinción y de un cuestionamiento que va a acompañar a las artes durante su historia, que es acerca de si hay arte cuando el arte es utilitario. Bueno, posterior a esto tenemos ya como más o menos para la Primera Guerra Mundial que para la comunicación empezaron a utilizar las palomas mensajeras. Entonces estas palomas eran entrenadas para que llevaran un mensaje a un punto específico, no era como que se les pudiera poner como diferentes asignaciones espaciales, sino realmente era una, y ataban a sus cuerpos los mensajes escritos que iban básicamente para hablar como de temas de tácticas de guerra y de inteligencia. Está sobre todo muy centrado en este aspecto, en el aspecto de la inteligencia militar, y aquí vemos pues ya como definitivamente la comunicación empieza a ser una parte estratégica dentro de lo que son las tácticas de guerra. Y pues muy cercano a está el telégrafo y la clave Morse, que como sabemos la clave Morse hasta el día de hoy dentro de lo que son las fuerzas militares, digamos que para ciertos casos se utiliza aún la clave Morse, y también vemos aquí como tanto en el caso de las palomas como en el caso del telégrafo lo que estamos haciendo es de nuevo una búsqueda por lograr la comunicación a través de las distancias. En el caso del telégrafo empezaron a construirse redes, y estas redes lo que buscaban precisamente era lograr como reducir el impacto de las distancias en el tema de la comunicación. Bueno, y después con Graham Bell pues llega uno de los inventos que vendría a supercambiar la comunicación de las personas, que es el teléfono. El teléfono definitivamente cambió todo el paradigma de la comunicación, ya que por una parte estaba contemplado pues lo que les mencionaba acerca de la distancia en la comunicación, y nos permitía lograr muchísima más comunicación en cuestión de cantidad de tiempo con otras personas que estuvieran geográficamente distantes. Entonces también esta parte dependía mucho de las redes que se fueron pues igual expandiendo a través de todo el mundo donde llegaba el teléfono. Y también veía pues en un ejemplo también un poco coloquial videos de Disney o de diferentes animadores en los que hablaban acerca de la comunicación vía telefónica, cómo se relacionaba aparentemente con la necesidad comunicativa especialmente de las mujeres. Pero pues realmente la necesidad comunicativa pues no tenía una distinción de género. Bueno, un par de inventos que surgieron un poco después, pero que no son directamente una comunicación de doble vía, sino es una comunicación de una única vía, son la imprenta y la televisión. Estas van en una sola dirección porque empiezan a ser medios con los cuales se llega simplemente a informar, pero no hay un espacio de retroalimentación o de respuesta, sino simplemente se está dando la información y ya. Estos son muy importantes porque además empezamos a hablar de lo masivo, de la comunicación masiva. Ya no solamente teníamos la comunicación entre dos personas
o entre dos espacios, sino ya es masivo de un punto para muchísimos, muchísimos puntos, y esto va a ser muy importante, además para el impacto que va a tener dentro del arte. Porque al abrirse esta posibilidad de lo masivo, también empezamos a hablar de nuevo, continuamos como con el discurso o la pregunta acerca de las artes utilitarias y respecto a cómo debería como reaccionar el arte frente a la múltiple reproducción. Esto, sobre todo el impacto, lo vamos a ver un poco después, posterior ya a las vanguardias, cuando vemos pues que el arte empieza a buscar también acercarse a estas técnicas de reproducción, y principalmente lo vamos a ver por ejemplo en artistas del pop art. Bueno, un punto que fue también súper importante dentro de la historia de la comunicación fue la creación del computador, pero para hablar del computador también es importante referirnos un poco al tema de la guerra, porque querámoslo o no, la guerra es genera muchísimo crecimiento tecnológico. Entonces, como sabemos también, gracias, y por decirlo de alguna forma, gracias a la guerra tenemos mayor conocimiento sobre el cuerpo humano, sobre el funcionamiento del cuerpo, diferentes aspectos sobre la medicina y por supuesto sobre la comunicación también. Desde el punto de vista de la comunicación, la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto muy grande dentro de lo que serían las dinámicas comunicativas, ya que, como veíamos, la estrategia que se planteaba o que planteó Hitler en cuanto a la comunicación fue muy importante. Ya aquí vemos completamente lo que tiene que ver con el tema de las artes aplicadas. Entonces las artes dieron, pues a raíz de todo lo que estaba ocurriendo, no hubo tanto espacio para las bellas artes, pero sí para las artes aplicadas como ese apoyo propagandístico para la guerra. Entonces vimos también un desarrollo a nivel de publicidad, porque todo estaba como guiado por esta campaña propagandística pro guerra, y esto hizo que se avanzara mucho desde el punto de vista de cómo llegar a las personas y comunicar desde la parte como publicitaria y el desarrollo de la imagen. También en esta parte hay una película que les recomiendo y que está un poco relacionada con este tema, que es Descifrando Enigma, donde también se habla acerca de la comunicación, de problemas de comunicación en tácticas militares y cómo a través de una máquina que construyen pues logran descifrar un poco este tema del problema de la comunicación en cuanto a inteligencia militar. Y esta máquina es también importante porque viene a ser como un pequeño aporte inicial para lo que vendría a ser luego el ordenador. Y como sabemos, pues el ordenador recién apareció, pues era un aparato gigantesco que ocupaba toda una habitación, y pues con el desarrollo tecnológico esto fue cambiando y ahora pues todas las personas tienen un computador, y esto pues generó definitivamente una diferencia muy grande en las lógicas de comunicación. Hace unos años, ya varios años, nosotros decíamos que la gente, o era común escuchar que se decía que la gente podía no tener nevera, pero no podía no tener televisor. Y esa era una realidad que más o menos la gente pues conocía. Respecto a eso, les traigo una cita de una investigación que realizó la marca Cisco, y les voy a leer. Dice: en 2021 habrá más gente con smartphone que con agua corriente. Entonces me parece interesante el paralelo que se hace en cuanto al smartphone con lo que fue en su momento el televisor. Entonces podríamos decir que hoy la gente podría no tener nevera, pero no podría no tener celular. Y pues el smartphone definitivamente cambió todo lo que implicaba la lógica de la comunicación. Si con el teléfono veníamos de una comunicación que era verbal y se daba en tiempo real, y era pues constante, directa, ahora cambiamos completamente ese paradigma. Entonces ahora la comunicación en su mayoría no es verbal, sino es a través de textos,
y se empieza a crear también toda una simbología en torno a la comunicación en texto. Esto lo podemos ver respecto a cómo ahora nos comunicamos es con emojis y con diferentes imágenes. Y así pues cambia toda la lógica de lo que es la comunicación y el paradigma hasta llegar a lo que para nosotros ahora es súper normal, que es esta comunicación a través de estas imágenes. Y por eso ahora hablamos muchísimo de lo que es la imagen visual y de esa capacidad de venir a reflexionar sobre la imagen y la veracidad de la imagen. Y hablando del tema de la veracidad de la imagen, pues también este es como un aspecto importante del cambio del paradigma. Cuando estaba la imprenta, cuando aparece la imprenta y el televisor, nosotros estamos hablando de que existen unos medios que son los que nos dan la información. Actualmente, y a partir de la masificación del internet y de las comunicaciones, lo que tenemos es que cualquier persona puede generar contenidos, y esto pues abre el espacio para que haya toda clase de contenidos que son reales y contenidos que son falsos. Y sobre esto hay una obra que me parece muy interesante, que es la obra de Fontcuberta, en la que él hace como una especie de experimento, y esta no es una obra reciente, realmente es una obra ya de hace un buen tiempo, en el que él empieza a jugar con esa idea de la verosimilitud de la imagen y empieza a generar información falsa de tal forma, con tal construcción, que parece real, y la gente de hecho la empieza a creer, y eso es lo que empieza a hacer, o ese podría ser incluso un principio de lo que ahora todos conocemos como en la actualidad panamericana, donde ya sabemos que se están construyendo noticias falsas todo el tiempo. Bueno, y para finalizar quiero que veamos algunas imágenes que son como o describen diferentes periodos en los que la comunicación y el arte tuvieron como un cruce importante. Entonces tenemos una imagen de Durero. Esta imagen también tenía como una funcionalidad, entonces es lo que les hablaba acerca de las artes cuando son aplicadas, y tenía todo un sentido narrativo. Y también esta imagen me recuerda mucho la expedición botánica en los dibujos de Mutis, cuando vino y pues empezó a hacer como todo esto que nosotros de cierta forma lo hemos aprendido como que fue un ejercicio, digamos, de investigación, y un ejercicio de pronto plástico en el sentido de las ilustraciones que se generaron, pero también lo podemos ver como una especie de inventario que habría que hacer en su momento acerca de las cosas que se encontraban acá. La siguiente pieza que encontramos es La libertad guiando al pueblo, que también es una obra muy bella, y vemos como el arte también, sabiendo, o consciente de su capacidad narrativa y comunicativa. Entonces en esta pieza podemos ver cómo empieza a hablar también en un sentido político, que va a ser una de las cosas definitivamente en las que el arte va a tener injerencia por siempre. Después continuamos con una pieza de Andy Warhol, en la que también él empieza a hablar de toda esta cultura popular y el tema, como les mencionaba antes, de la reproductibilidad de las imágenes, hasta llegar a las piezas actuales, donde también vemos un poco la tecnología. Y en todo esto pues lo que vemos finalmente es que el arte siempre está como cogiéndose de la mano con la comunicación, porque las artes, y especialmente pues las artes plásticas o todas las artes, están hechas, creadas o tienen un fundamento en la comunicación. Y pues por supuesto el medio y la actualización del medio pues va a estar también lógicamente ligado al arte y a la creación artística. Y también les traigo una imagen de Antonio Caro, que me gusta mucho, que es de una de sus obras como más representativas, en las que precisamente la comunicación es la